Saludos, estimados amigos, les habla Julio Chigne en una transmisión más del programa de Facebook Live que hemos denominado Casos de Abogado para compartir con ustedes el programa titulado Juicios COVID-19 en el Perú y en el mundo. Bien, la temática del COVID-19 a nivel mundial ha traído una serie de consecuencias no solamente sanitarias, sino también una serie de efectos jurídicos alrededor del planeta, de los cuales no ha estado pues excluido nuestro país, nuestro continente, ni nuestras actividades. Tenemos que hablar, cuando hablamos del tema COVID, del tema coronavirus, tenemos que hablar pues de toda la situación que se ha generado a partir de las restricciones sanitarias en el planeta y mucho más antes incluso, desde el momento en que esta enfermedad se torna o se convierte en pandemia, ¿no? Se globaliza y a partir de ello los diferentes estados adoptan diversas medidas de carácter legal, restrictivo, de libertades y de actividades que no han dejado pues en ninguna parte del planeta desarrollar las actividades humanas conocidas hasta, digamos, su aparición en China hasta el año pasado, con lo que denominamos pues normalidad anterior. En el caso de la justicia, tenemos que identificar, por lo pronto pues, en nuestro país, una justicia pues atiborrada de expedientes, una justicia lenta, una justicia complicada, ¿no es cierto?, que de por sí ya pues evidenciaba pues ciertos grados de colapso, por ejemplo, ¿no? Ya había pues informes incluso no el diario El Comercio es un informe sobre la situación del Poder Judicial. Aquí en este programa hemos comentado que existe 1,5 millones de procesos que ingresan al año, entre otros detalles. Pero bien, el día de hoy vamos a hablar de los juicios COVID a nivel mundial, es decir, cómo los actores principales del derecho, en este caso los abogados, los bufetes, ¿no?, internacionales, han promovido y han comenzado pues a promover diferentes causas legales, diferentes procesos judiciales a instancia de la aparición de esta enfermedad y sus consecuencias en el ámbito civil, deudas, alquileres, en el ámbito médico, medidas sanitarias, personal médico, en el ámbito laboral, despidos masivos. Solamente en el Perú se ha perdido cerca de 2,5 millones de empleos, 4,5 millones de empleos, por ejemplo. ¿Cuál es la característica, o mejor dicho, cuál ha sido el factor detonante de esta situación? En otros países, por ejemplo, personas varadas pues, en diferentes partes del planeta han presentado recursos legales sosteniendo que sus consulados, al ser pues conciudadanos de determinada nación, han promovido acciones legales para que estos consulados los atiendan e incluso les cubran pues su estadía y permanencia en aquellos países donde estuvieron, porque obviamente las restricciones pues sanitarias les impedían trasladarse y han obtenido fallos favorables. La suspensión de facto de la justicia ha traído como consecuencia también diferentes procesos a nivel mundial, ¿eh? Vamos a comentarlos acá uno por uno, pero les voy adelantando pues para ir fomentando pues un poco también esa vocación jurídica, ¿no es cierto?, que tenemos todos los que compartimos esta secuencia, este programa, que se llama Casos de Abogado, y tiene como objetivo pues comentar estas experiencias que han habido a nivel internacional sobre cómo el derecho se ha ejercitado o cómo se han ejercitado acciones legales contra los efectos de esta pandemia a raíz de las medidas sanitarias y las medidas restrictivas implementadas por los diversos estados. Nos vamos acá a Argentina, por ejemplo. Los abogados argentinos hicieron algo que no hicimos nosotros, por ejemplo. Promovieron amparo contra la continuidad del servicio de justicia. Los abogados argentinos incluso han promovido amparo sobre el tema de la cuarentena, indicando que señalando que la pirámide de Kelsen, por ejemplo, señala que la cuarentena se hubiera dictado por norma legal, no por decreto. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a hacer un conjunto de reflexiones, pero ojo, nuestro país no se queda atrás. En este programa, en una de nuestras transmisiones, invitamos al joven Paul, Paul Alarcón Barrio Nuevo, joven arequipeño
que en un programa el 30 de junio, aquí con nosotros en transmisión en vivo, compartió con nosotros su recurso de amparo y medida cautelar, que el día de hoy, medida cautelar que le ha impuesto una sanción al presidente, al gobernador regional de Arequipa, y un proceso principal donde se está pidiendo incluso su destitución al amparo de lo previsto en el Código Procesal Constitucional, sin que ello medie sola y nada más que un recurso legal debidamente fundamentado, sustentado y que por lo pronto ha obtenido un pronunciamiento cautelar favorable. Vamos a ver estas las implicancias, los comentarios y los alcances que tenemos. Y bueno, vamos a comenzar. Casos en el mundo. De repente el caso más sonado, más mediático, más simpático ha sido pues este caso de un bufete de abogados de la Florida, de Estados de América, ¿no? Estados Unidos, que presentaron pues lo que ellos denominan pues una demanda colectiva, ¿no? Una demanda colectiva contra el régimen chino, contra el gobierno chino, por la causa del COVID-19. Es una firma legal, es en América pues los bufetes son grandes corporaciones, ¿no? Que, ojo, no demandan por demandar tampoco, ¿eh? Ellos han ejercido una demanda colectiva. Esta firma que se llama The Berman Law Group, ¿no? Es de Berman Abogados, ¿no? El grupo Berman Abogados, esa sería la traducción en español. Es una firma pues de la Florida que hizo una denuncia contra el gobierno de Beijing, contra el gobierno chino, porque sostienen ellos, y se han amparado en pronunciamientos, comunicados que emitió el gobierno chino, sostienen ellos que el gobierno chino sabía de lo peligroso que era este virus, de lo peligroso que era esta enfermedad, y que habían previsto incluso la posibilidad que esta enfermedad pueda convertirse en pandemia por su grado de transmisión. Entonces, incluso, ¿no? Señalan pues episodios médicos, señalan pues pronunciamientos de la pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, y señalan ellos pues que ha habido negligencia de parte del gobierno chino en abordar la temática relativa al COVID-19. Y es en mérito de lo expuesto que proponen una demanda contra este gobierno, demanda que se encuentra en trámite y que está sustentada nada más y nada menos por un buffet, por un equipo de abogados, por una marca de abogados, porque ya se denomina así una marca de abogados, que tiene solamente en su haber, ¿no?, el haber recuperado cerca de 4 o 5 millones de dólares solamente en recuperación por el tema de lesiones, ¿no? Durante el trabajo que han realizado, que es un ejemplo, por ejemplo, de resultados. Ustedes pueden visualizar la página de Berman Group, Lau, ¿no?, de la firma de abogados, y van a observar, pues, ellos tienen detallado en sus páginas web un consejo para los colegas, pues, que de repente, pues, quieren compartir este tema de las páginas web para abogados. Tienen una página web muy simpática, el único detalle es que está en inglés. Conseguí la demanda, pero también la demanda, el texto lo tengo en PDF en inglés. No es una demanda muy interesante que se ha presentado contra el gobierno chino. La iba a compartir, pero lo que voy a compartirles es la demanda nacional. Esa sí está tal cual se presentó, tanto la demanda como el mandato cautelar por derecho a la salud, que vamos a comentar al final, porque a lo mejor tiene que estar para el final, ¿no? Es una demanda de un joven abogado hemos tenido el gusto de conocerlo, incluso que exponga su posición, la fundamentación de sus argumentos por estas vías que tenemos, y eso fue el 30 de junio. Estamos hoy 20 de julio, ¿no? Casi mes y medio. La demanda fue presentada el 2 de abril, mire, emblemático, Día del Abogado, ¿no? Mis parabienes para el doctor Paul Alarcón Barrio Nuevo. Vamos a tenerlo otra vez aquí, vamos a hacer las coordinaciones del caso. Ya salió el mandato cautelar y, como les decía, ¿no?, ese amparo está solicitando como pretensión accesoria incluso la destitución de las autoridades responsables de la implementación de protocolos COVID. Entre ellos el presidente regional de Arequipa, que ya tiene un apercibimiento que se está haciendo efectivo. Ahora vamos a conversar qué tan posible es. ¿Qué tan posible sería esa posibilidad? Estamos marcando una línea en la que el ejercicio de la defensa del derecho, ¿cierto?, interviene para poner orden, para establecer justicia. No solamente para decir, caramba, bueno, ya el sistema de salud estaba colapsado hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues dejemos a ver qué pasa.
Nosotros sí, autocríticamente, acá en el país, no hemos respondido quizás jurídicamente a la altura de las circunstancias en relación a la petición de derechos. Yo estoy seguro que luego de este programa vamos a tener, en base a estos ejemplos que vamos a citar el día de hoy, varios temas que pueden ser objetos de demanda como consecuencia pues del tema COVID, del tema COVID-19. Mire, en México, una doctora ganó un amparo para no atender casos de COVID. Pero ojo, todo el mundo decía, no, pero el juramento hipocrático, no, un momentito. La doctora, en este caso, pues que atendía un centro médico allá en México, señalaba que no contaba con las medidas de protección adecuadas. ¿Cuántos reclamos hemos escuchado sobre medidas de protección sanitaria de parte de los médicos? Esta doctora incluso tenía un tema adicional, que tiene un menor hijo que sufre de rinitis. Los que ejercen derecho, los abogados litigantes que me ven, no me van a dejar mentir. Cuando ustedes proponen, formulan sus pretensiones, tienen que estar debidamente dibujadas, trazadas, de manera que lo que ampara su pretensión pueda canalizarse y pueda generar convicción en el juez con su dicho, con sus medios probatorios, a efectos de que lo solicitado pueda ser viable. En este caso, esta doctora mexicana ganó un amparo para no atender casos de COVID sin las medidas de protección necesarias. Ella no dijo en ningún momento que no quería atender. Ella sostuvo en su amparo de que como tenía un menor de edad dentro del grado de población vulnerable, debidamente identificado con una enfermedad crónica como es la rinitis, señalaba que si el hospital donde trabajaba, el centro médico donde trabajaba, no le daba pues las medidas de protección necesarias. Fue razón por la cual que la Corte Mexicana ordenó que las autoridades entreguen el equipo necesario o en su caso hagan que la doctora permanezca en su domicilio para atender a su hijo, como corresponde porque la situación de pandemia, la situación sanitaria pues se ha trasladado pues a un espacio global. Entonces destacó dentro de su demanda esta doctora, que tiene un fallo favorable en México, que se le había entregado tapabocas muy sencillos, que no cumplían con los estándares de los mismos protocolos señalados tanto por lo que es el Ministerio de Salud allá, como por las autoridades mexicanas de carácter oficial, ni por las especificaciones técnicas pues para salvaguardar su salud. ¿No? Porque no solamente se trata de implementar un protocolo para efectos de cumplir, se trata de implementar un protocolo con el debido sustento técnico, amparado, resuelto y desarrollado no en la medida de las posibilidades de las autoridades, sino conforme a la norma técnica especificada y reconocida. Entonces destacamos eso, ¿no? Destacó que la entrega de tapabocas eran muy sencillos, que incluso que los hospitales de campaña estaban hechos de un material, en este caso plástico, para atender, y que ella señalaba hasta ese momento, ¿no?, que el plástico, de acuerdo a los estudios realizados, se convertía también en un foco contaminante, en un foco de propagación, donde se mantenía pues el virus, ¿no? Y bueno, seguimos con México. En México también vía un amparo. Miren la virtud del amparo. En este programa hemos compartido con ustedes alguna vez un programa que se llamaba, recuerdo, amparo presentado en un papel higiénico. Se dan cuenta, ¿no? El amparo es un recurso, es una acción, una garantía constitucional, ¿no es cierto?, que se presenta ante la violación de un derecho constitucional, y por esta vía se obtiene un pronunciamiento de derecho. En México, un trabajador sostuvo que él perdió el empleo como consecuencia de las medidas sanitarias impuestas que lo obligaban pues a no salir de su domicilio, a no hacer contacto social, a tener restricciones. Y él sostuvo que perdió el empleo como consecuencia de ello. Y un juez mexicano ha obligado al gobierno de México a pagarle a este señor que ha formulado esta demanda un sueldo mínimo. ¿Se dan cuenta la trascendencia? O sea, acá no se trata, pues, como ha pasado en nuestro país, por ejemplo, de establecer los famosos bonos que nunca llegaron. ¿No es cierto? Porque mientras estamos distraídos en los bonos, mientras estamos distraídos, pues, en corretear a las autoridades, utilizando el derecho, se ha demostrado a nivel mundial
digamos, y también pues en colaboración también con la justicia, a través de pronunciamientos rápidos, a través de procedimientos efectivos, cómo el derecho ha podido salvaguardar muchas de estas situaciones generadas como consecuencia del COVID-19. Ya hemos señalado dos, ¿no? La primera, ¿no? Este proceso pues iniciado por la doctora mexicana, que el juez ordenó que ya no atienda a pacientes con COVID, salvo que el gobierno le entregue pues las medidas de protección del caso, salvo caso contrario, que esté en su domicilio. La otra causa que hemos señalado es el proceso este que inició la firma norteamericana de abogados, un bufete de abogados, donde señala pues cierta responsabilidad del gobierno chino en la propagación del virus. Y ahora estamos señalando un caso laboral, un caso mexicano, en el cual un juez de amparo, señala que el gobierno debería pagarle a esta persona un sueldo mínimo porque como consecuencia de las medidas sanitarias, las medidas restrictivas, este señor no pudo conseguir empleo, no pudo continuar con su actividad laboral. Miren el detalle de esto, pero no se trata solamente de solicitarlo, sino de fundamentarlo. Este señor señala que perdió ese empleo, ¿no es cierto?, que tenía pues a su cargo 2 hijos menores y denunció la imposibilidad de salir a buscar trabajo debido a las medidas de distanciamiento social, señalando incluso que era labor del Estado prevenir esta clase y decretar apoyos efectivos, ¿no?, en lo que corresponde en ese caso al Estado pues de Veracruz. En el fallo, vía amparo, el gobierno pues ordenó que le diera pues apoyo económico ante la falta pues ante este requerimiento. Se discutió pues el monto, la cantidad y se estableció en ese sentido, sí, quedó claro que dada pues la situación de emergencia sanitaria, dada pues las condiciones en las que se había producido el tema, lo mínimo pues para vivir era una tabla que estaba orientada por lo que corresponde pues al sueldo mínimo vital, y eso es lo que ordenó la Judicatura mexicana. Señala incluso que el Estado lo privó durante ese tiempo de alimentación nutritiva, del desarrollo normal de sus actividades, y que las medidas de distanciamiento social no le permitían conseguir empleo. Asimismo, señaló y denunció que el Estado había pues actuado con omisión absoluta. Acá a mis amigos los del Congreso, ¿no?, señala, ¿no?, que el gobierno, cuando demanda su amparo, señala también, precisa, que el gobierno omitió a la hora de legislar tomar las medidas preventivas y determinantes en beneficio de la colectividad en materia de tema COVID. Faltaron leyes, señores, faltaron desarrollar leyes. En Osaka, un juez amparó contra la falta de implementación de medidas necesarias para detectar y evitar la propagación del COVID, disponiendo un informe sobre los planes de prevención y atención al gobierno mexicano. En Argentina, médicos también, miren, los médicos han estado demandando a nivel del mundo, presentaron un amparo por la escasez de materiales de protección contra el COVID. ¿Se dan cuenta? Y bueno, vamos pues a mi amigo Oneto, ¿no?, que lo conocen pues como en Argentina pues como el abogado nivel Dios, ¿no? Este señor, bueno, es su denominación, le dicen así pues a este amigo. El señor Oneto, Francisco Oneto, presentó un amparo contra la ampliación de la cuarentena. Y miren la secuencia que tuvo este amparo contra la ampliación de la cuarentena. Él señalaba en la formulación de su demanda que la ampliación de la cuarentena obedecía, en principio como en nuestro país, no ha obedecido a la formulación de decretos. Y él señalaba que de acuerdo pues a la prioridad, al rango legislativo, no correspondía dictar medidas de aislamiento, medidas restrictivas a partir de decretos, sino a partir de una norma de mayor relevancia, como es una ley. Señalaba que el legislativo le correspondía pues dictar estas medidas de restricción. Entonces cuando él ante la situación que le podía formular cualquier persona decía, pero caramba, el virus se está propagando, se está difundiendo. Claro, era previsible dentro del marco de posibilidades pues reales que esto pudiera suceder, pero ello no imposibilitaba en la argumentación de Oneto que esto implique pues que sea imposible que el Ejecutivo, ¿no?, solicite por lo menos al Legislativo pueda pues dictaminar una ley
para la implementación de las cuarentenas o la ampliación de las sucesivas cuarentenas, porque siguiendo la lógica que se ha aplicado en la implementación de medidas restrictivas, entre paréntesis, ¿no? Biopolítica, ¿no? Entre paréntesis, de ese tema vamos a hablar también luego, se entiende pues de que siguiendo esa lógica, en cualquier momento pues se podía decretar medidas similares, ya que nadie dice nada, nadie ha planteado nada, nadie dice pues que el Estado no debe actuar con rapidez, pero sin embargo, a través pues del diálogo, a través de la interacción, a través de las necesidades que había y respetando el ordenamiento legislativo, lo que correspondía para efectos de dictar estas medidas restrictivas era una norma legal y no un decreto con carácter imperial, con carácter pues incluso hasta dictatorial, como dirían algunos, podía pues viabilizar el tema de la ampliación de las sucesivas cuarentenas para que al final nos digan, pues como nos han dicho, que todos nos vamos a morir, ¿no? Eso es lo que han dicho dos autoridades en nuestro país, que el virus nadie va a escapar, ¿no? Pero bueno, son recursos legales y nos seguimos quedando porque los abogados argentinos siguieron avanzando en el tema y es más, durante el proceso de la cuarentena, allá en Argentina, plantearon un amparo para ser autorizados a trabajar. Y esto lo presentó, porque ya sí tienen colegio, pues, ¿no? El Colegio de Abogados de la Capital Federal el 28 de mayo, de la Capital Federal de Argentina, presentó un recurso para que el Poder Ejecutivo autorice a los abogados a circular y abrir sus estudios jurídicos. ¿Cuál era el objetivo de su amparo? Y tomemos nota, es cesar las lesiones de derechos que provocan los decretos de necesidad y urgencia que disponen el aislamiento social obligatorio y la prohibición de circular. Este era el fundamento, la matriz, el corazón de la norma, perdón, del amparo que promovieron los abogados argentinos para que se dé continuidad al servicio de justicia, que en ningún decreto, al menos en nuestro país, dispone su paralización. Lo que dispuso su paralización fue una situación de facto, lo que ha dispuesto su implementación progresiva ha sido pues estas resoluciones administrativas, ninguna con rango de ley, y a través de la cual se está pues dando continuidad al tema de justicia. Pero tenemos sorpresas, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el sistema no nos carga, tenemos pues que las audiencias se están congelando, tenemos pues problemas para ingresar documentos por las mesas de partes, situaciones, en fin, ¿no? Los argentinos señalaron pues que el objetivo de su recurso de amparo era cesar la lesión de derechos que provocan los decretos de necesidad y urgencia que disponen el aislamiento social obligatorio y la prohibición de circular, es decir, la imposibilidad de trasladarse. Porque si bien es cierto como abogados pues podíamos atender emergencias, lo cierto, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de tener premier y tener ministro de justicia y abogados, ninguno se preocupó, ¿no? Y llamamos más atrás a los colegios por el reinicio de las actividades jurídicas. Y me remito a los hechos, ¿eh? Primero salieron los señores respetables comerciantes, los señores recicladores, salieron los notarios, y al final por ahí chiquitito entraron pues a las actividades jurídicas, que también fue objeto de este programa. El 3 de julio, en Argentina también, una organización de running, de estos señores pues que hacen deporte, que corren, también promovieron una acción de amparo. Y esta acción de amparo tenía como objetivo pues que atendiendo pues a que los protocolos de salud, o mejor dicho, los informes sanitarios señalaban pues de que en esa actividad había pocas posibilidades de contagio, se les deje correr, ¿no? En fin, asimismo, sigamos pues en Argentina, un colega, el 12 de abril, solicitó el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio esencial de la justicia mediante la aplicación de las medidas de teletrabajo o trabajo remoto. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, muchos ciudadanos, muchas personas que quedaron varadas como consecuencia del cierre de fronteras, formularon diversas peticiones jurídicas dirigidas a sus estados para que los consulados accedan, ¿no es cierto?, a costearles la permanencia, costearles la emergencia, el tiempo que dure en los países pues donde habían quedado varados. Y bueno, ahora sí vamos a cerrar con broche de oro, y el broche de oro está dado pues por el caso peruano. En el Perú, el doctor Paul Alarcón Barrio Nuevo presentó una demanda constitucional de amparo
a efecto que reponiendo el estado de casos al momento anterior de la vulneración constitucional del derecho, ¿no?, a la salud, se ordene, esto dice su petitorio, vamos a leerlo textualmente, se ordene al MINSA, al gobierno regional de Arequipa y a la gerencia de salud de Arequipa cumplan con implementar el protocolo, ¿no es cierto?, el protocolo de prevención y atención afectadas por COVID, aprobado mediante resolución 139-2020 del 29 de marzo del 2020. ¿Qué señalaba pues este protocolo? ¿No es cierto? Las medidas para atender a las personas que se verían pues afectadas por el COVID-19. El gobierno ya había tomado esa previsión, había emitido los decretos legislativos. Sin embargo, lo que él señala es que las autoridades, en este caso las que él menciona, y ojo, durante el proceso ocurre algo curioso, ¿no? El MINSA ha tratado pues de señalar, no, eso le corresponde al gobierno regional, pero en la argumentación, muy bien fundamentada por cierto, se ha señalado que de acuerdo a las normas vigentes, el MINSA pues tiene competencia nacional, independientemente de las responsabilidades que tenga tanto la región Arequipa como el MINSA Arequipa. Y un detalle más, en virtud de este amparo, que tiene medida cautelar favorable, este amparo fue presentado el 2 de abril del presente año, en pleno proceso de cuarentena. Este proceso de amparo formulado en Arequipa se presentó el mes de abril en pleno proceso de cuarentena. Nosotros transmitimos acá, tuvimos al autor de esta acción de amparo, el doctor Paul Alarcón Barrionuevo, el 16 de junio. Estamos a julio 20, ¿no es cierto? Y hoy es noticia que el gobernador regional de Arequipa tiene un apercibimiento como consecuencia de este amparo. Y ojo, la acción de amparo promovida por el derecho a la salud señala pues que la falta de implementación de estos protocolos vulnera el derecho fundamental a la salud y que señala, solicita incluso disponer la destitución de las autoridades que omitan el cumplimiento de su deber funcional previsto como tal corresponde en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Este tema está en debate, por una razón fundamental. ¿Hasta dónde? Para comenzar, vamos al tema del derecho a la salud. Dentro de las argumentaciones señaladas en este proceso de amparo por vulneración al derecho a la salud, a la falta de la implementación de los protocolos para la atención de pacientes con COVID-19 en la región Arequipa, porque al ser pues un interés difuso ha sido presentado pues por este joven abogado, solamente lo que corresponde a la región Arequipa, ¿no es cierto?, señala que se ha producido una evidente vulneración al derecho a la salud y señala que esto tiene que ser repuesto al Estado de que se respete este derecho, independientemente que antes de lo sucedido pues con el tema COVID, la región Arequipa, como gran parte del país, si no por decir todo, como lo reconoció incluso el presidente Vizcarra, se encontraba pues afectado porque el sistema de salud no es bueno a nivel nacional, ¿no? Lo cual se ha agravado o como he dicho, se ha complicado con el tema del COVID. Señala que el MINSA es responsable, señala que el gobierno regional es responsable y solicita incluso la destitución del gobernador regional en el caso que no se cumpla con implementar los protocolos de atención COVID a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa. Y aquí entra el debate, ¿hasta dónde un mandato judicial podría hacer posible ello? Hemos señalado que el Código Procesal Constitucional prevé esta posibilidad de ordenar, en el caso de omisión de cumplimiento, la destitución de los funcionarios. Y señalaba, pues, Paul, recuerdo aquella vez, le preguntamos, ¿no? Pero ¿cómo, hasta dónde, pues, el Código Procesal Constitucional, si bien es cierto, pues, ampara la viabilidad de la restitución de los derechos constitucionales, hasta dónde es posible que se ordene la destitución de un funcionario por omitir su deber de cumplimiento? Siendo el caso, ojo, no he terminado, siendo el caso de una persona, de una autoridad elegida por voto popular, en este caso el gobernador regional de Arequipa. Y señalaba él, recuerdo muy bien, que me decía, no doctor, acá hay un tema que va en función al principio de especificidad. Me dice él,
la ley lo que determina en este caso, pues, el tema de la elección y la vigencia del mandato del gobernador regional es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Lo que dispone, o mejor dicho, lo que está establecido en el Código Procesal Constitucional, también tiene el carácter de ley orgánica. Es decir, ambas normas, al tener el mismo nivel, el mismo rango, tienen que tener las mismas características, condiciones, validez y consecuencias al momento de ser aplicadas. Lo que pone pues en una situación poco cómoda a las autoridades del gobierno regional de Arequipa ante el incumplimiento sistemático de los diferentes requerimientos planteados al momento de formular este amparo. Amparo que ha dado, pues, ha traído como consecuencia un proceso cautelar cuya consecuencia ha sido la imposición de una multa, cuya consecuencia todavía no se han decretado pues los apercibimientos de destitución, pero que esto está en discusión. Es decir, el derecho como un canal, ¿no es cierto? Una acción constitucional como un canal, como un medio de hacer restablecer la vigencia del derecho a la salud, sin perjuicio de que este derecho no haya sido pues solamente objeto de vulneración a partir pues de las consecuencias o de los efectos del COVID en nuestro país, sino de la necesidad y vigencia de la Constitución en el sentido de reconocer el derecho legítimo a la salud de todos los ciudadanos nacionales. Y bien, yo me voy a permitir alcanzarles a los colegas, a los amigos que nos ven, alcanzarles un ejemplar de esta medida, de esta acción de amparo, este proceso de amparo que se inició contra el gobierno regional de Arequipa, contra el MINSA Arequipa, por vulneración al derecho a la salud y que, como les digo, pues tiene un pronunciamiento favorable al demandante, ¿no? Porque como interés difuso lo ha planteado, ¿no? Él como ciudadano, pues, de la región Arequipa, él al verificar, pues, esta situación de incumplimiento sistemático de las normas de salud, de la implementación de los servicios de salud y máxime, pues, de la implementación del protocolo COVID para la atención a las personas contagiadas y enfermas por COVID, es que él solicita, ¿no es cierto? Solicita tutela efectiva y por lo tanto, como consecuencia de ello, solicita también la destitución de las autoridades que omitan el cumplimiento de la implementación de tales protocolos que han sido incluso aprobados por el MINSA. ¿Se dan cuenta? El programa completo, mejor dicho, la entrevista que le hicimos, está en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, usted puede ingresar a YouTube, ¿no? Proceso de amparo COVID-19. El joven Paul Alarcón, el doctor Paul Alarcón, nos expone, pues, incluso, ¿no? Él trajo, me acuerdo ese día, sus diapositivas, trajo unos gráficos, una explicación muy fundamentada, seria y técnica, de lo que debería, pues, ser una acción de garantía, un proceso constitucional para restablecer, ¿no es hecho? El derecho, pues, a la salud, cuyas consecuencias de omisiones sistemáticas lo estamos viendo en la actualidad y lamentablemente pues los números en ese sentido los acompañan de manera negativa. Por extensión, trabajamos también en este programa el tema de indemnización por daños y perjuicios COVID-19. Ese programa lo tratamos, si mal no recuerdo, luego de este programa del doctor Polo Alarcón. También lo pueden ubicar en el canal de YouTube de Julio Chigne. Ponen, ¿no? Indemnización, daños y perjuicios, tema COVID, porque, como hemos explicado acá, tenemos casos a nivel global de corporaciones, de bufetes de abogados que han presentado una demanda al gobierno chino por el tema de responsabilidad y negligencia en el tema COVID. Tenemos procesos de amparo ganados por médicos a nivel mundial donde han solicitado se les implemente las medidas necesarias para ejercer su trabajo. En México tenemos el caso de una doctora que solicitó amparo porque ella tiene un hijo con problemas de rinitis y por eso solicitó no atender a pacientes COVID si es que no le daban los implementos de cuidado necesarios. El juramento hipocrático en ninguna parte dice pues que significa pues solicitar el suicidio. Se solicita, en este caso la doctora pues ha solicitado que si ella va a atender a pacientes pues con una enfermedad grave, con una enfermedad de la pandemia, el Estado debe
proveerle los mecanismos necesarios de protección, considerando que en su casa tiene un menor con población vulnerable. Caso contrario, el Estado iba a determinar o ha determinado que si no se cumplen estas medidas, la señora, la doctora, debería pues permanecer en su hogar. Tenemos el caso de médicos que han solicitado también el tema de la implementación de materiales. Tenemos en México el caso de un trabajador que ha sostenido que perdió su trabajo como consecuencia de la vigencia de estas medidas restrictivas que le impidieron pues salir a continuar con su trabajo. Tenemos el caso de trabajadores repuestos como consecuencia de haber sido despedidos durante este proceso de cuarentena. Y tenemos el caso de N cantidad de indemnizaciones que pueden ser identificadas a partir de hechos que han venido siendo derivados de la aplicación de la vigencia de medidas restrictivas en el país y que tienen como consecuencia efectiva un daño que debe ser pues reparado, identificado previamente y puede ser canalizado a través de la acción judicial correspondiente. Colegas, el derecho no está ajeno a esta circunstancia. Es más, y vuelvo a repetirlo, ¿no? En Argentina, el colegio, lo que sería el Colegio de Abogados de Argentina, en la capital, promovió una acción para darle continuidad al servicio de justicia, para evitar la lesión a bienes jurídicos como consecuencia de la suspensión o de las medidas de aislamiento. Porque como bien lo dice el organismo internacional de estudio de la justicia, CEJAS, la situación de cuarentena trajo en todos los países de Latinoamérica y a nivel global, me animo a decir, pues, medidas similares, paralizaciones parciales, implementaciones parciales y lo que tenemos hoy, un país dividido en plazos procesales. ¿Se dan cuenta? Un país en el que justiciables hemos estado cerca de 107 días sin abogados, sin jueces, sin ministerio público. Y estamos retornando a una denominada nueva normalidad en la que algunos algunos están planteando incluso la postergación de la vigencia de los plazos procesales porque se están presentando muchos problemas en la actualidad. El tema de la prescripción es otro detalle también que se está discutiendo como consecuencia del tema COVID. En fin, son estos detalles, son estos problemas los que ponen pues más que nunca vigente la necesidad de tener que conciliar puntos de vista, compartir puntos de vista jurídicos a efectos de implementar nuestros recursos y apoyar a nuestros patrocinados, apoyar a las personas que vienen pues a solicitarnos consultas, a las personas pues que ejercicio de su derecho ha sido vulnerado en principio pues por las restricciones sanitarias y como consecuencia de ello pues han tenido efectos negativos en sus actividades. Lo vemos, por ejemplo, lo que vimos en primer momento, ¿no? Contratos de alquiler, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene el inquilino, qué culpa tiene el arrendador de que se haya producido esta situación? Discutamos términos de buena fe. En el tema de trabajos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde pues la empresa ha podido responder o salvar estas situaciones de restricción? ¿Hasta dónde nos hemos visto afectados económicamente, señores? Todos los señores que tienen pues tarjetas de crédito. También hemos tratado, creo, el tema de los alquileres aquí. Tratamos el tema de los alquileres. El tema de la tarjeta de crédito no lo hemos tratado. Pero vamos a abordar ese tema porque también hay aportes significativos y basta con revisar el código civil en materia de obligaciones, que ese es el rubro en el que entrarían pues el tema pues este pago de obligaciones, el tema de los alquileres, los préstamos, etcétera. El Congreso de la República está dando pues medidas, no vamos a decir alarmistas, pero vamos a decir pues medidas populistas en el sentido pues que están solicitando pues cosas que posiblemente no sean viables. Porque recordemos que el artículo 62 de la Constitución dice que los contratos son ley entre las partes. Entonces, hasta que no se modifique ese tema, va a ser muy poco viable la suspensión de intereses, de pagos de penalidades, que sí deberían de ser revisadas. Eso sí coincidimos. Pero en fin, tenemos un ramillete de posibilidades jurídicas que pueden ser objeto de demanda a partir de las consecuencias de estas medidas sanitarias que han implicado la restricción de derechos e incluso
esta situación fáctica en que la justicia no ha trabajado al 100%, esta situación fáctica en que la justicia viene implementando por partes mecanismos pues de darle continuidad al sistema. En fin, bien, estimados colegas, amigos, me voy a permitir compartirles esta acción de amparo formulada pues por Paul Alarcón Barrio Nuevo en Arequipa. Esta acción de amparo que ha motivado una multa al gobernador regional de Arequipa y que está solicitando en el proceso principal la destitución de la autoridad del gobierno regional de Arequipa por el hecho de no cumplir con la implementación de los protocolos de atención a las personas enfermas con COVID. ¿Se dan cuenta? Miren el derecho a cuál es el camino pues que nos puede hacer llegar, ¿no? Y no es una actitud belicista, no es una actitud de conflicto, es una actitud principista. Aquí hemos saludado, miren, no había observado eso, un saludo para el doctor Paul Alarcón. Paul, no había observado, hoy día recién al momento de revisar tu demanda, nuevamente, porque está muy fundamentada y hay argumentos magníficos sobre el tema del derecho a la salud, verificaba que señala 2 de abril, y el 2 de abril pues es día del abogado, ¿no? Lo que hace más simpática pues esta acción que la hace un ciudadano porque él ejerce en su condición de ciudadano al ver esta situación de injusticia, al ver esta situación de omisión sistemática del Estado, promover una acción de amparo en defensa de su comunidad, en defensa de los derechos de los ciudadanos de Arequipa y que esperamos, como señalaba él también, se repita a nivel nacional, se repita a nivel pues de todo el país porque es un derecho justo y que implique también la destitución de aquellos funcionarios responsables al amparo, ¿no?, de lo que señala el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, que sostiene la posibilidad de destituir funcionarios que no cumplan con lo dispuesto por el tribunal, en este caso en la materia de cumplimiento de derechos constitucionales. Y bien, estimados colegas, estimados amigos, me despido no sin antes invitarlos a compartir el presente video, a compartir un canal de YouTube que tenemos donde hemos tratado este tema, el tema pues de la acción de amparo contra el gobierno regional de Arequipa. Lo van a visualizar completo, el mismo autor del amparo lo explica, lo detalla, y también pues a compartir la acción de amparo aquellos pues que me envíen un correo electrónico y en el transcurso de los días le estoy enviando pues vía ese medio. Y finalmente un saludo también a los amigos que integran el grupo de WhatsApp Cuarentena Jurídica, donde hemos encontrado un medio de participación y apoyo entre los diferentes abogados que nos hemos incorporado a ese grupo. Nos damos tips, nos damos información sobre qué juzgado está funcionando, las mesas de parte, los problemas que tenemos pues al diario pues en las audiencias virtuales, entre otros detalles. En fin, amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad y nos vemos. Hasta luego.